Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera y estamos en el segundo capítulo de este proyecto de osita amigurumi tejida a crochet. Si usted no vio el primer capítulo donde le hablaba de los materiales, voy a dejar link acá arriba en la pestañita para que usted encuentre la lista completa de este proyecto. ¿Y qué vamos a tejer en este segundo capítulo? Bueno, aquí vamos a tejer la cabecita, las orejas y el hociquito para ir completando estas series de muñequita. Así que no digo más, vamos directamente al acercamiento. Y daremos inicio con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, lo que vamos a tejer en lo que será nuestra primera vuelta son 6 puntos bajos. Aquí vamos con el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahorita lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico y así vamos a tener listas la primera vuelta de nuestro tejido. Y aquí estamos listos para la vuelta número 2. Lo primero que vamos a hacer es colocar el marcador para no perder la vuelta en que vamos. Recuerden que vamos a tejer en espiral y podemos perderla. Y en esta vuelta número 2 lo que vamos a estar tejiendo es un aumento en cada punto de la vuelta anterior, que son 6. Así quedaremos toda la vuelta y para el final tendremos un total de 12 puntos bajos. Continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí ya estamos listos para la vuelta número 3. Y lo que hacemos primeramente es un punto bajo, ponemos nuestro marcador y lo que estaremos tejiendo en toda esta vuelta es un punto bajo y un aumento. Así nos vamos repitiendo toda la vuelta hasta que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4 lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, segundo y ahora viene el aumento. Y así nos continuamos toda la vuelta para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 5. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, 2, 3 y ahora viene el aumento. Así nos vamos repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta número 6. Y a partir de esta vuelta número 6 y hasta la vuelta número 9, lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntadas, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para el final.
Ya hemos llegado al final de la vuelta 9 y para iniciar la vuelta 10 lo que haremos será 3 puntos bajos, marcamos el primero, 2 y 3 y ahora viene una disminución, tomando las barriguitas de delante de los 2 puntos que vamos a unir, tenemos la primera disminución. Y así continuamos tejiendo 3 puntos bajos y una disminución para que al final de esta vuelta tengamos un total de 24 puntos bajos. Continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y daremos inicio a la vuelta número 11. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos. Aquí está el primero. Marcamos. Viene el segundo. Y ahora viene una disminución. Tomamos las 2 barriguitas de adelante, juntamos 2 puntos y tenemos la disminución. Y así nos continuaremos durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución, para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y nos vemos para el final. Y daremos inicio a la vuelta 12, donde vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí está el primero. Viene 2, 3 y 4. Y luego va a continuar una disminución, tomando las barriguitas delante, jalando y cerrando 2 puntos a la vez. Y vamos a continuar tejiendo esto toda la vuelta, 4 puntos bajos y una disminución, para que al final tengamos un total de 15 puntos bajos. Nos vemos. Y daremos inicio para la vuelta 13. Y lo que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos y luego una disminución. Aquí va el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora viene la disminución. Tomamos las 2 barriguitas de adelante de los siguientes 2 puntos, jalamos la hebra y unimos. Y después de esto nos van a quedar 6 puntos bajos solitos por tejer para cerrar la vuelta con un total de 14 puntos bajos. Nos vemos para el final. Terminando esta vuelta 13, lo que vamos a hacer es cerrar con un punto raso y cortar la hebra bastante larga. Jalamos y va a quedar aquí pendiente nuestra cabecita para esperar a las siguientes piezas. Daremos inicio a la orejita con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos.
Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería la primera vuelta de nuestra orejita. Cerramos nuestro anillo mágico para continuar. Y aquí estamos listos para la vuelta número 2. Lo primero que vamos a hacer es colocar el marcador para no perder la vuelta en que vamos. Recuerden que vamos a tejer en espiral y podemos perderla. Y en esta vuelta número 2 lo que vamos a estar tejiendo es un aumento en cada punto de la vuelta anterior, que son 6. Así quedaremos toda la vuelta y para el final tendremos un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya estamos listos para la vuelta número 3. Y lo que hacemos primeramente es un punto bajo, ponemos nuestro marcador y lo que estaremos tejiendo en toda esta vuelta es un punto bajo y un aumento. Así nos vamos repitiendo toda la vuelta hasta que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 18. Colocamos el marcador y continuamos tejiendo para vernos al final de la vuelta. Y aquí estamos para el final de la vuelta 4 y lo que vamos a hacer ahorita es unir las dos partes de nuestra orejita. Vamos a meter el hilo con el que empezamos para que no se desperdicie, lo vamos a meter adentro y lo que vamos a hacer son 9 puntos rasos. Vea, tomando el punto de adelante y el punto de atrás, vamos a cerrar un punto raso, tomamos el segundo con atrás y vamos a el siguiente punto raso. Vean, la idea es cerrar las dos partes de la oreja y volverlas una sola pieza. Continuamos y así hasta que lleguemos al final. Adelante, atrás y va quedando cerradita nuestra orejita. Aquí vamos. Vean. Y el final. Una vez que hemos llegado al final, vean cómo la orejita está totalmente cerrada. Vamos a cortar por acá, porque con este hilo vamos a pegar a la cabecita y vamos a jalar. Recuerden que de esta piececita haremos 2 y continuamos. Y ahorita iniciaremos con el ensamblado. Lo primero que voy a pegar son las orejitas. Estos puntos rasos me gusta dejárselo en la parte de atrás para que se vea bonito y adelante dejo la parte opuesta. Y lo que hago es que del centro bajo 1 y voy a fijar la primera orejita. Como siempre le digo, siéntase en la libertad de fijarla donde a usted más le guste. Yo, por ejemplo, me gusta ponerla así cerradita, pero
usted le puede ir moviendo hasta encontrar el punto que le guste más. A ver, la primera. Y vamos a ver la segunda. Aquí está por atrás. Igual por acá. Un poquito más separadita. Y previamente, más fácil, quito la orejita y dejo marcadito nada más el punto. Para poder pegar la primera, vamos a ensartar nuestra aguja y vamos a iniciar el pegado de la primera oreja. Nos vemos cuando esté lista. Y una vez que queda lista la primera orejita, vamos a darle paso a la segunda, donde iremos tomando de la cabeza a la orejita puntada por puntada. Retiramos la primera marca y así nos vamos durante toda la orejita y nos vemos para el final. Y una vez que han quedado listas las orejitas, vamos a proceder a ubicar los ojos. Y lo que voy a hacer es utilizar esta línea de la parte de abajo de las orejas y en esa línea voy a colocar los ojos contando 1, 2, 3 de este lado y 1, 2, 3 del otro lado. Le mido. Y acá voy a iniciar la colocación de ojos. A ver, uno más acá. No, en el tercero. Ok, he elegido estos del número 6, los ojitos. Entonces, retiro la primera marca, abro un poquito con el ganchillo para no lastimar el tejido y pongo el primer ojito. Quito la segunda marca, abro un poquito y pongo el segundo ojito. Y voy a ponerle el seguro por atrás para que no se zafen. Ponemos el segurito así, apretándolo. Y el otro, ahí vamos, también. El segurito. Y estamos listos para esperar el hociquito y continuar con el tejido. Lo colocamos por acá. Y daremos inicio al hocico. Y vamos a hacer primeramente un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos. Aquí viene primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahorita lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico y así vamos a tener listas la primera vuelta de nuestro tejido. Y aquí estamos listos para la vuelta número 2. Lo primero que vamos a hacer es colocar el marcador para no perder la vuelta en que vamos. Recuerden que vamos a tejer en espiral y podemos perderla. Y en esta vuelta número 2 lo que vamos a estar tejiendo es un aumento en cada punto de la vuelta anterior, que son 6. Así
Quedaremos toda la vuelta y para el final tendremos un total de 12 puntos bajos. Continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí ya estamos listos para la vuelta número 3. Y lo que hacemos primeramente es un punto bajo, ponemos nuestro marcador y lo que estaremos tejiendo en toda esta vuelta es un punto bajo y un aumento. Así nos vamos repitiendo toda la vuelta hasta que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 18. Colocamos el marcador y continuamos tejiendo para vernos al final de la vuelta. Y ya al final de esta vuelta 4 lo que vamos a hacer es cerrar con un punto raso. Lo dejamos largo y cortamos. Jalamos, acomodamos y tenemos el hociquito casi listo. Lo dejamos acá para después el ensamblado de las partes. Y ahora vamos a bordar la naricita y he usado el mismo hilo rosa. Voy a primero a marcar los puntos. Este sería el centro. Acá el triangulito de arriba y acá abajo la rayita que iría a la supuesta boquita. Boquita que no hacemos. En mi gusto yo prefiero solo así. Pero recuerde que siempre le digo que siéntase en la libertad de hacerlo como más le guste. Retiramos el primer marcador que estaba acá en el centro y vamos a iniciar desde acá. Voy a dejar un pedacito para el amarre del final. Y de aquí nos vamos a ir al primer marcador. Lo retiramos, sacamos por atrás. Nos vamos a la segunda línea y aquí básicamente vamos a ir bordando lo que es la nariz, arriba y abajo hasta que quede rellenita. Voy a quitar el último marcador para tener la línea, aunque después vamos a seguir rellenando. Me voy a la última marca, que es la de acá abajo, retiro. Y me voy a ir hasta acá. Regreso al punto de inicio. Y así seguimos rellenando y nos vemos para el final del rellenito. Y listo, ya que hemos acabado de bordar la naricita, vamos a dejar todo este hilo por atrás y vamos a comenzar a ensamblarla en la carita de la osita. Y vean, yo la voy a pegar justo abajo de los ojitos. Voy a poner el primer marcador acá. Voy a subir, voy a poner el segundo marcador acá y vamos a, con la hebra que traíamos del hociquito, vamos a ensartarlo en una aguja para empezar a pegar. Iniciaremos por la parte de acá abajo, vamos
a entrar por la cabeza y a ir dándole la vuelta, tomando del hocico por atrás y otra vez tomando de la cabecita. Y así nos vamos dando toda la vuelta. Nos vemos cuando ya casi estemos por acabar el hociquito porque vamos a ponerle un poquito de relleno. Una vez que ya hemos pegado 3/4 partes del hocico, dándole toda la vuelta, retiramos el marcador y vamos a proceder a poner un poquitito de relleno. Realmente es muy poquito porque es muy pequeñito el espacio que nos queda. Todavía nos falta el relleno de la cabeza, pero como son independientes, le ponemos un poquito al hociquito para que esté paradito, vean. Y vamos a proceder, una vez que le hemos puesto este poquito de relleno, vamos a proceder a continuar cerrándolo para que ya quede lista esta parte de la cara de nuestra osita amigurumi. Aquí vamos y continuamos cerrando. Continuamos en el cerrado y nos vemos para el final del hocico. Una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es perder nuestra hebra por atrás y amarrarla para, ya que tenemos todas las hebras por dentro, proceder a rellenar nuestra cabecita. Voy a amarrar esto para evitar que se nos suelte y lo vamos a dejar por dentro, así. Solo estamos dejando lo que es la hebra con la que vamos a unir al cuerpo, que es esta. Todas las demás se van dentro de la cabecita y ahora vamos a proceder al relleno. Vamos poquito a poco dando forma, acomodando hasta que esté totalmente llena la cabecita. Recuerden que lo que fue las orejitas, estas no se rellenan, el hociquito un poquito y la cabecita se rellena totalmente. Vamos acomodando, dando forma y yo creo que está bien así, suficiente de relleno. Vamos acomodando y nos quedamos listos para continuar con el cuerpecito. Y bien amigos, espero que les esté gustando este proyecto. Que si tienen alguna duda, déjenme un comentario y con muchísimo gusto voy a aclararla. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis proyectos. Y les dejo de este otro lado la serie completa de este proyecto de osita amigurumi tejida a crochet. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera. Bye.